Acompáñame a Mateo capítulo 7 y quisiéramos ir cerrando esta mañana lo que hemos estado hablando durante los últimos días, y lo que quisiera revisar con ustedes en las escrituras es cómo el pecado va a dañar nuestro corazón, cómo el no tratar con el pecado de manera adecuada o de manera correcta dañaría nuestro corazón. Uno de los daños es que el pecado nos lleva a una condición de vernos bien por fuera. El pecado nos lleva bien a guardar las apariencias. El pecado nos lleva a convertirnos en especialistas en guardar el reglamento. Y cada vez que eso sucede, entonces el pecado lo que está haciendo es logrando de nosotros buenos religiosos. Es logrando que nosotros nos convirtamos en religiosos. Esa postura de un religioso nos lleva siempre a criticar a los demás, impidiendo ver nuestro propio pecado, y entonces nuestro corazón poco a poco comienza a endurecerse de una manera clara para otros, pero no tan clara para nosotros mismos. Podemos señalar que el pecado es visible y hasta escandaloso para nosotros. El pecado en otros es visible y escandaloso para nosotros, y a la par no ver nuestra dureza, nuestra amargura, nuestro rencor, nuestra obstinación, nuestra falta de perdón, todo lo cual nos lleva a poseer o a tener, como Hebreos 12 nos dice, raíces de amargura en nuestro corazón. Como pecadores vivimos en una negación inconsistente de nuestros pecados. Hemos llegado a aceptar y a ver nuestro pecado como algo tan normal o tan natural porque otros lo practican, pero nunca nos damos cuenta que cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, esto es algo personal. Yo no puedo lograr que otro pecador se arrepienta, pero lo que yo debo de hacer es tratar con mi propio corazón a la luz del Evangelio, como lo dije ayer, y permitir así que mi corazón sea transformado por la obra maravillosa de Dios. Cada vez que yo pienso en el pecado, en mi pecado, la medida con la que yo debo medirme no es con lo pecaminoso de otra persona o con la pecaminosidad de otra persona. El estándar a través del cual yo debería medir mi pecado es delante de un Dios santo. Entonces acompáñenme a Mateo 7, verso 15 y 20. Nuevamente un pasaje sumamente conocido. El contexto es los falsos profetas o los falsos maestros. Cuídense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conocerán. No sé dónde dejé mi celular y no tengo... Ay, gracias. No te pares, no te pares. Por su fruto entonces lo conocerán. Observa que en el contexto del pasaje, el pasaje está diciendo para nosotros que el camino o el ministerio de un profeta va a ser conocido por su fruto. Y te dice claramente el pasaje que un árbol bueno va a tener un fruto bueno, pero un árbol malo va a tener un fruto malo. Entonces lo que claramente el pasaje nos lleva a pensar es que lo que determina el fruto es el sistema de raíz. Ese sistema de raíz es al que nos referíamos el día de ayer. Puede estar invadido por todos estos pecados que ya señalamos. La lista no termina ahí, pudiéramos pensar en muchos más, pero creo que estos pecados a los que me he referido señalan bien aspectos generales
que comienzan a afectar este sistema de raíz y que comienzan a llevarnos a que el fruto que nosotros mismos estamos dando al exterior sean malos. Entonces nunca vas a poder tener un buen fruto si no hemos llegado al corazón para tratar con el pecado que hay allí. Así que el problema siempre es la raíz. El problema es el corazón. Cuando yo tengo evidencia de que los frutos que hay en mi vida no están siendo tan buenos, yo no tengo que preguntar quién se enojó conmigo, yo no tengo que pensar en quién me metió el pie para yo tropezar. Cada vez que yo veo fruto malo en mi vida, lo que yo tendría que hacer es ir al sistema de raíz, examinar mi corazón a la luz del Evangelio, poder estar allí para saber que el Señor desea y anhela que ese árbol dé buen fruto, pero para que eso suceda, el árbol desde su raíz debe estar correcto. Escucha esta ilustración. Imagina que tenemos un manzano en nuestro jardín. Cada año brotan y crecen manzanas, pero cuando maduran, esas manzanas están secas y arrugadas. Después de varios años, el dueño de ese manzano decidió que es una tontería tener ese árbol en su jardín y no poder comer fruta nunca. Así que decidió que debe de hacer algo para corregir ese problema en la próxima temporada donde debería haber cosecha. Un sábado por la mañana se asoma a su jardín y dice, este es el día para que todo cambie. Él comienza a dirigirse hacia su jardín y entonces su esposa se levanta por la ventana de su habitación y lo ve llevar unas tijeras para cortar las ramas, una engrapadora, una escalera y dos cubetas con manzana golden comprada en Walmart el día de ayer. La mujer comienza a ver cómo este hombre comienza a cortar las manzanas que no sirven y entonces lo inevitable sucede, comienza a engrapar manzanas que fueron compradas en el supermercado el día de ayer. Estas manzanas están selectas, estas manzanas son sabrosas, estas manzanas fueron compradas por un valor caro y él ahora está engrapándolas en su árbol, que su sistema de raíz está podrido. Entonces la esposa sale hacia el jardín y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y con orgullo este hombre responde, por fin he arreglado mi manzano. Es claro que el problema no está arreglado, ¿no? Es claro que el problema fue arreglado solo por fuera, pero no por dentro. Es claro que esas manzanas que están engrapadas y colocadas en estas ramas van a podrirse porque no están conectadas a la savia y a la vida de ese árbol. Entonces este hombre modela muy bien lo que puede suceder con nosotros una y otra vez. Cuando yo veo fruto malo en mi vida, suelo cortarlo para simplemente ir y engrapar un fruto que he comprado, un fruto que he adquirido, o como bien las escrituras lo dirían, falsa piedad. Algo que aparenta ser bueno, pero que el sistema de raíz sigue estando podrido. Así que creo que la ilustración nos debe ayudar a reconocer que la religiosidad es un gran enemigo a vencer en nuestro corazón. La religiosidad me lleva a querer quitar lo externo, engrapando fruta buena, cuando realmente el problema está en su raíz. Hay dos aspectos del pecado en las escrituras. Y mayormente nosotros hemos atendido el primer aspecto y hemos evadido el segundo aspecto. Primer aspecto, la pena o la culpabilidad del pecado. Escucha lo que dice Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Lo usé ayer este pasaje, ¿no? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor
para sostenerlo en pie. Entonces el pasaje claramente nos indica que quien tiene el derecho de juzgar es Dios, no el hombre. Quien tiene el derecho de poder decir qué árbol es bueno es Dios. Eso me lleva a pensar y nos debe llevar a pensar en que nuestra manera de juzgar puede ser tan injusta, porque podemos juzgar desde nuestra pecaminosidad. Y luego vean el verso 10 del mismo capítulo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Entonces, lo primero que nosotros entendemos es que el pecado produce pena, produce culpa. Y cuando el evangelio inicialmente viene a nuestras vidas, esta pena y esta culpa es removida. Cuando nosotros entendemos lo que la obra redentora, lo que la obra salvífica de nuestro amado y buen Señor Jesucristo ha hecho por nuestras vidas, entendemos que Él viene y remueve esto que ahora nos avergüenza, porque en el pasado no nos avergonzaba. Pero cuando tienes la santidad de Dios frente a ti, entonces te das cuenta que realmente has vivido ofendiendo a Dios y eso causa pena o vergüenza. Pero entonces el Evangelio dice, voy a quitar esto, voy a traer mi gracia. Vas a ser a partir de este momento lo que eres por mi gracia, por la obra de Cristo sobre mi vida. Entonces la mayoría de nosotros entendemos cómo sucedió eso. O deberíamos entender cómo sucedió eso. Luego, cuando tú y yo, que ya somos cristianos, pecamos, porque sí pecamos, como dice Primera de Juan, el que cree que no peca es mentiroso y ha hecho a Dios mentiroso. Pero cuando un cristiano peca, entonces Juan dice, hijitos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo llegamos ahí? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de que hemos pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye de que hemos pecado, entonces nosotros vamos delante del Padre para rogar o para pedir perdón. Y entendemos que delante del trono de Dios está el Hijo abogando perfectamente por nosotros. Nosotros debemos de ir en arrepentimiento cuando pecamos y debemos de ir pidiendo al Señor que realmente Él traiga limpieza a nuestras vidas. Que traiga limpieza a nuestras vidas. Pero lo que ignoramos o queremos ignorar en ese sentido, o lo que regularmente ignoramos, es el poder o el dominio que el pecado pudiera tener en nuestra mente. En nuestra mente. Ese es el deseo del pecado cuando viene y visita nuestro corazón, cuando viene y visita nuestra mente a través de mentiras, a través de dudas, a través de incredulidad. Y entonces dejamos de ver que una de las riquezas que el Evangelio tiene es que Cristo vino para enseñarnos no solo a ser limpios, no solo a tener una mente limpia. El Evangelio también vino a enseñarnos a ser libres del pecado en nuestra mente. Y esa parte es muy ignorada. Libres del pecado en nuestra mente. Entonces encuentras a un montón de cristianos que siguen librando batallas, que siguen librando luchas en su mente y que no están entendiendo cómo vencer sobre el pecado, que no están entendiendo cómo levantarse en la gracia, en la compasión, en la misericordia con la que el Evangelio ha venido a nosotros. Entonces, muchas veces el énfasis en la iglesia es erróneo, porque simplemente decimos, no debes pecar. Pero no hemos enfrentado o no hemos entrado a la verdadera realidad de lo que Gálatas 5:17 nos dice, andar pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Rápidamente un creyente que no entiende esto se va a encontrar con una idea de que hay que tener fuerza de voluntad para vencer el pecado.
Y rápidamente te das cuenta que la fuerza de voluntad no va a servir mucho. Es como el alcohólico que dice, el día que yo quiero, dejo de tomar. Bueno, si esa es lo que tú crees, ¿por qué tienes 30 años como alcohólico? Es como el drogadicto que le ha jurado a su madre que ahora sí se va a dejar de drogar. Y ha dicho alguna frase elaborada como esto, ¿no? Ahora sí, por amor de mi madre. La madre se está muriendo, pero cuando la madre se muere, entonces el drogadicto dice algo como esto. Bueno, yo lo dije nomás para que se sintiera bien. Pero ya se murió y no me va a ver. Así que yo le voy a seguir dando vuelo a la hilacha. El punto es que Cristo no solamente vino para remover la culpa o vino para perdonarnos de la culpa que el pecado produce. Cristo vino para que nosotros seamos dotados por el Espíritu Santo, habilitados por el Espíritu Santo, para poder entonces vencer sobre el pecado en nuestra mente. Entonces, para poder ir al sistema raíz y tratar con el pecado, hay una palabra que Pablo utiliza en Romanos 12 acerca de renovar nuestra mente o renovar nuestro entendimiento o renovar nuestro corazón, pues, digámoslo así. El pecado es una actitud equivocada frente a un Dios santo. Por ejemplo, nosotros hemos visto a nuestros niños estos días jugar y ellos pasan horas jugando. En los últimos días yo he visto a mi sobrina y a mi hija jugar, amanecen jugando y literalmente se desactivan en el momento que caen en la cama, ¿no? Ayer o antier entraron a la casa, se pusieron la pijama, se echaron al colchón y ya estaban ahí dormidas. Cuando tú ves a un niño jugar y ellos se están divirtiendo, ellos ni por aquí tienen la idea de que están haciendo mal uso de su tiempo. ¿Sí lo ven, verdad? Porque para ellos la vida es eso, es jugar. Pero yo no esperaría que estas dos niñas maravillosas, a la edad de 20 años, estén jugando todo el día, porque se van a ver mal. Yo no esperaría que un caballero a los 30 años, cuando tiene que estar proveyendo para su hogar, cuando debe de estar haciendo un patrimonio para casarse o ya comprando pañales y leche, esté pensando que puede salir a patear el balón 5 o 6 horas al día, porque se va a ver mal. ¿No es así? El problema es que el mal uso del tiempo para un niño se puede convertir en jugar, pero si eso se prolonga a lo largo de la vida, tarde o temprano alguien va a decir una frase como esta: ¿cuándo esta persona va a madurar? ¿Cuándo esta persona va a dejar de ser un niño? Y el problema, creo yo, es que hemos querido tratar el pecado como niños. Hemos querido tratar el pecado prolongándolo y no teniendo victoria sobre él, pensando que ese es el estatus normal en la vida de un creyente. Y yo estoy aquí esta mañana para decirte, ese no es el estatus normal en la vida de un creyente. Yo esperaría que una persona que recién está llegando al Señor saliera a jugar con el balón todo el día, pero que un buen día madurara para entender que el tiempo es un valor, un regalo de Dios que caduca cada 24 horas. Es decir, que cada día que despertamos, el Señor nos está regalando nuevamente 24 horas y que nosotros tenemos que aprender a manejar sabiamente el tiempo que el Señor nos da. Pero piensa en eso, para que una persona llegue a ese punto de poder entender lo valioso del don, del regalo, del tiempo, esa persona primero tiene que echar raíces en Cristo. Posiblemente un neófito, que no es una mala palabra, simplemente es una persona inmadura, ¿sí? No lo va a entender, porque posiblemente su raíz no ha crecido lo suficientemente o lo profundamente para poder entender el regalo que Dios le está haciendo. Pero esperaríamos entonces que esa persona, cuando comienza a madurar, cuando comienza a crecer, pudiera reconocer las dádivas de Dios para su vida y pudiera ser un buen mayordomo de las dádivas de Dios para su vida.
El problema es que si ese creyente no echa raíces profundas, ese creyente puede llegar a ser un buen religioso y su raíz puede ser claramente muy pequeña. Entonces se va a ver bien por el exterior, porque tiene el vocabulario, porque tiene las formas, porque sabe qué cosa hacer cuando hay que hacerla, pero cuando el fruto realmente se manifiesta en su vida, su fruto será malo. No puede ser bueno, porque su sistema de raíz está podrido. Entonces vemos una realidad, mientras la Biblia nos llama a estar arraigados en amor, muchos están solo logrando decir, como el autor de Hebreos, tengo raíces de amargura. ¿Cuál es el problema? Que no hemos llegado o no hemos tenido la disposición de llegar al corazón y de tratar claramente con el corazón. El objetivo es el corazón. El objetivo no es que yo me vea bien. El objetivo no es que yo sea un buen religioso. El objetivo es que mi corazón sea realmente transformado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces acompáñame a Romanos 12, versículo 1 y 2, para tomar las palabras de Pablo en este pasaje. Ahora mismo, mientras estamos pasando por la epístola a los romanos, y nos va a tomar un buen tiempo poder llegar a este capítulo 12, posiblemente un año, poder llegar al capítulo 12 o un poco más. Pero el capítulo 12 es el capítulo que funciona como una bisagra en la epístola a los romanos. Pasa esta parte dura o doctrinal del capítulo 1 al 11, y entonces el 12, 1 y 2 es como la parte que es el puente entre la presentación de la doctrina o del evangelio de Pablo a los romanos, y a partir del 12, Pablo va a comenzar a hablar cómo luce una vida dominada por el evangelio, cómo se ve en la sociedad, cómo se ve en la familia, cómo se ve en la iglesia, cómo se ve en todos los ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces mira cómo lo dice Pablo. Por tanto, hermanos, esa expresión por tanto en el original significa que es un acumulativo de los 11 primeros capítulos. Por todo lo que he dicho anteriormente, por todo lo que he dicho de el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que perdona pecados, que une a gentiles y a judíos en un solo evangelio, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Observa lo que Pablo está diciendo allí de forma inicial. Número 1, necesitamos presentar nuestro cuerpo delante del Señor. ¿Cuándo presentas tu cuerpo delante del Señor? Bueno, la mayoría de nosotros lo hacemos cuando estamos enfermos. Decimos, Señor, aquí está, me duele, quítame este dolor, dame esto, provéeme para tratar esto, ayúdame con este malestar que está golpeando mi vida. Y a veces somos radicales, ¿no? A veces somos realmente o no sabemos pedir o pedimos en exageración, y como aquel niño que llegó a mi casa y preguntó por mí y yo tenía un dolor de cabeza porque estaba en un cuadro de infección en la garganta, y entonces ese niño de 6 o 5 años subió a mi cuarto y él dijo que venía a orar por mí. Y yo le dije, bueno, pues está bien. Y él me dijo, ¿y qué te pasa? Pues tengo un dolor de cabeza. Eso es muy fácil para Dios. El Señor Jesús, y comienza a introducirte, córtale la cabeza. Bueno, no seas tan radical, ¿no? ¿Qué es presentar nuestros cuerpos delante del Señor? ¿Qué es presentar nuestros cuerpos delante del Señor? Bueno, hay que entender que el cuerpo es el embalaje. Hay que entender que el cuerpo, pecamos con nuestro cuerpo. Pecamos con la lengua, pecamos con la mente, pecamos con los ojos, pecamos con las manos, pecamos con los pies cuando vamos a donde no tenemos que ir. Entonces, ¿qué es presentar el cuerpo delante del Señor? No es cuando estás enfermo. Esta es una oración como de dedicarte al Señor. Señor, aquí está, mi cuerpo tiene todo el potencial para pecar, pero yo no lo quiero hacer. Dame tu gracia, dame tu fuerza, dame tu poder para no ofenderte. Entonces simplemente es esto.
es traer tu cuerpo delante del Señor, rendir tu cuerpo delante del Señor. La pregunta que puede surgir es, ¿cuándo yo debo hacer eso? ¿Cuándo lo debo de hacer? Siempre. Una vez al día, pastor. Pues si lo quieres hacer una vez al día está bien, pero si lo quieres hacer 5 veces al día, necesitas hacerlo. Necesitas presentar tu cuerpo. Miren cómo lo dice Pablo ahí en Romanos 6, verso 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Tu cuerpo de qué? De pecado, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertad del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero cuando él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo deberíamos considerarnos nosotros a la luz de este pasaje? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Bueno, pastor, pero no siempre me siento que estoy muerto al pecado. Bueno, puedes identificar que no siempre tienes esa realidad. Ven al Señor y rinde tu cuerpo, porque tu cuerpo es el instrumento a través del cual vas a pecar. Vas a pecar a través de tu mente, vas a pecar a través de tus palabras, vas a pecar a través de decir algo que no debiste haber dicho. Entonces vas a necesitar hacer ese tipo de oración, ¿no? A veces yo oro. Por ejemplo, una forma de pecar que un predicador o un pastor tiene es el púlpito. Un predicador puede llegar al púlpito y tirar un par de pedradas que tienen nombre. Amén. Entonces yo a veces tengo que ir en el volante el día domingo y mi esposa y mis hijas lo saben. Y yo tengo que decir, Señor, córtame la lengua. Permite que esas piedras que traen nombre no las saque del costal. ¿Lo ven? Lo hago. No les estoy diciendo algo que no practico. O a veces cuando de repente estamos en una consejería y mi esposa me dice, ¿por qué no le dijiste eso? Se lo quería decir. Pero si se lo decía en ese momento, lo iba a destruir. Entonces tuve que en mi mente decir, Señor, enfócame en esto. ¿Por qué? Porque pecamos con nuestro cuerpo. Entonces yo no sé cuántas veces nosotros tenemos que recordarnos que la obra de salvación lo que hace para nosotros es llevarnos a esta evidencia, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero como seguimos de este lado de la eternidad, nosotros necesitamos seguir consagrando y rededicando nuestro cuerpo delante del Señor. Número 2, Pablo dice, no se adapten a este mundo. La palabra adaptarse, allí es la palabra conformar. Algunas traducciones lo traducen, no os conforméis a este siglo o a este mundo. Esto tiene que ver con una presión externa. Cuando externamente estamos siendo presionados para ser como alguien más. Cuando externamente tú estás siendo presionado para hablar como alguien que tú no eres. Cuando externamente tú estás siendo presionado para vestir como algo que tú no eres. Cuando externamente tú estás siendo presionado para comprar un carro que no tienes dinero para comprar, pero que te vas a encharcar. Cuando externamente tú tienes que jugar cierto o cual tipo de deporte porque tienes que entrar al nivel al que te están queriendo proyectar. Eso es conformarnos o adaptarnos. Hay una presión externa que viene sobre tu vida. Esto se da en los círculos donde nosotros podemos movernos, la familia, el trabajo, las relaciones, hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia. En cosas tan sencillas como alguien acaba de comprar una Biblia hace 2 semanas y a la vuelta de 2 semanas vienen y dicen, yo quiero una Biblia como la hermana Juanita.
Pero si acabas de comprar una hace 2 semanas. Sí, pero recibiste una presión externa de la hermana Juanita cuando llegó con su nueva Biblia de las Américas de 1 metro por medio metro con una letra no sé de qué magnitud y tú dices, esta es la buena. Estás recibiendo una presión externa. Tienes una Biblia nueva que acabas de comprar. Entonces solemos caer en este tipo de situaciones ridículas simplemente porque vemos que alguien más lo está practicando, porque alguien más lo está haciendo. Eso nos lleva a adaptar actitudes, modales, palabras, hablar como persona, ropa, carros. El peligro no es ese. El peligro es que finalmente si yo me estoy adaptando, un día mi cosmovisión puede cambiar. La manera como yo percibo la vida puede ser transformada porque entonces yo cedí todos mis afectos y todos mis derechos hacia lo que esta cosa o esta persona fue ejerciendo presión, presión y presión sobre mi vida. Número 3, Pablo dice, transfórmense mediante la renovación. Gracias. Aquí. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Esa transformación de la mente, a diferencia de moldearnos o de adaptarnos, que es una presión externa, esa renovación de la mente es una presión de adentro de nosotros. No viene de fuera. El impulso viene de adentro de nosotros. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que mora en mí, me empuja hacia la semejanza de Cristo. Por un lado, el mundo está diciéndome, confórmame a mí externamente. Por otro lado, el Espíritu Santo está diciendo, no, no te conformes a Él. Aquí estoy yo morándote en mí. Confórmate a la imagen del Hijo de Dios. Y el Espíritu entonces está empujándome hacia eso, el mundo empujándome hacia ser como Él, el Espíritu Santo empujándome hacia ser como Cristo. Y esta es la dinámica que Pablo está señalando aquí. Esto asoma claramente el tema de la santificación. Nos recuerda que estamos siendo conformados a la imagen de Dios. Esa santificación nunca viene por una transformación que viene a través de leyes o de reglamentos, sino viene por una renovación de mi entendimiento provocada por el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Por eso es que cuando el sistema religioso me lleva a vestir de cierta forma, a hablar de cierta forma, yo voy a guardar los estándares. Por ejemplo, puede ser que no sucede aquí, pero yo he estado en lugares donde las chicas usan falda larga para estar en el servicio. Pero el pastor dice amén y la chica ya trae pantalón. Y yo digo, qué ridiculeza. Yo no sé en qué momento de la oración las chicas se cortaron aquí el botón, hicieron esto y ahora ya están con pantalón. Bueno, trajeron falda 1 hora y media, pero en su corazón trajeron pantalón. ¿Sí lo ven? Entonces la religiosidad me lleva a buscar lo externo cuando el Espíritu Santo realmente está impulsando desde adentro de nosotros por un cambio real a nuestras vidas. Entonces, nunca la transformación del Evangelio viene por lo externo. Viene por lo interno y eso comienza en el sistema de raíz. Estos nuevos pensamientos que comienzan a originarse en mí por la palabra de Dios. Vean lo que Pablo dice en Colosenses 3, 8 y 10. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Observen claramente el doble mandamiento. Dejen todo esto, dejen ira, dejen enojo, dejen malicia, dejen insultos, dejen palabras deshonestas. Vístanse del nuevo hombre. Es lo mismo que Pablo está diciendo en Efesios 4:22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos.
y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. De la verdad. Entonces nuestra mente ha de ejercitarse en el Señor para estas labores. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestro entendimiento tiene que ser refrescado, nuestra mente tiene que ser recordada de las grandes verdades del Señor Jesús. Y no debemos pensar que nuestra mente ya escuchó el Evangelio lo suficiente. Porque la realidad es que nuestra mente necesita seguir escuchando las grandes verdades y las grandes bondades del Evangelio una y otra vez, una y otra vez. Por un lado, leemos aquí que debemos despojarnos y a la vez que debemos renovarnos o vestirnos del nuevo hombre. Pero nuevamente, muchos de nosotros no hemos apreciado o entendido cómo renovar el entendimiento. Y allí, en cómo renovar el entendimiento, es donde se da el cambio personal. Una de las labores que los ancianos o los pastores tienen en una congregación es ayudar a las personas a que realmente sean animadas, alentadas al cambio real, pero ese cambio real se da no porque la persona deja de hacer algo externo o hace algo externo. Si un pastor ejercita la manipulación, si un pastor ejercita coloquialmente hablando, si un pastor ejercita el hecho de hacer manita de coche a una persona para que cambie, o si un pastor usa la técnica de la policía judicial de la década de los 80 de usar Tehuacán con Chiltepín, lo único que tú estás haciendo es tratar con lo externo. Entonces la gente va a pasar por esa terapia y va a hacer lo externo que tú estás pidiendo. Pero a la vuelta de días, semanas o meses, la gente va a estar atorada donde mismo. ¿Por qué? Porque no le dijimos a la gente que eso no funciona así. Si su entendimiento no es renovado, si esa persona no trata con su pecado en el sistema de raíz, no puede dar otro fruto. No puede, por más que en su fuerza de voluntad quiera. Si no tratamos con el sistema de raíz, no lo puede hacer. No podemos abandonar el pecado por reglas. Necesitamos ser transformados. Entonces necesitamos cultivar una vida de temor por Dios, una vida que nos libra de todos estos acontecimientos y que nos libra de temer al pecado. De temer al pecado. Lo hemos mencionado ya muchas veces, pero la expresión el hermano fulano de tal cayó en el pecado no es correcta. Para que una persona llegue a pecar, hubo un proceso. Hubo un proceso. Un proceso a la que nosotros podemos apreciar como la ley de la siembra y de la cosecha. Para que un hermano diera fruto malo, es porque el sistema de raíz estuvo podrido y nunca se trató con él, y tarde o temprano el fruto va a ser malo. Yo sé que entendemos en la jerga cristiana, entendemos el término cuando decimos el hermano fulano de tal cayó, pero no es el término más bíblico. El término más bíblico es que el hermano fulano de tal cosechó lo que sembró. Cosechó lo que sembró. La apatía sembrada en el corazón de una persona, tarde que temprano se va a convertir en dejar de buscar al Señor. Lo hemos visto una y otra vez. Cuando alguien tiene apatía para venir y adorar al Señor en congregación o en comunidad, comienza faltando un domingo del mes. A los meses son 2 domingos del mes. A los años son 3 domingos del mes. A los años esa apatía comienza a ministrar tu corazón y decir, bueno, ya dejé de ir 3 veces y no pasa nada, entonces vamos a hacer el cambio. Vamos a ir una vez, vamos a faltar unas 5 veces, y si Dios sigue siendo bueno con nosotros, entonces un buen día yo voy a llegar a una conclusión, no necesito congregarme. No debería sorprendernos
cuando una persona llega a ese punto si tú viste el proceso. Si tú viste el proceso, no debería sorprenderte, porque él abonó, cultivó y sembró esta actitud. Hace no mucho tiempo alguien me preguntó por una persona así y yo tuve que decirle, esta persona realmente hace mucho tiempo se fue. Porque esta persona por años vino a esta congregación a escuchar o a aparentar que escuchaba la palabra, pero mientras yo predicaba, él abría su Biblia y leía el periódico. Entonces ve la religiosidad. Me veo bien por fuera porque voy todos los domingos a la iglesia. ¿Pero a qué vas? Vas a leer la prensa. Por eso cuando se fue de entre nosotros, para mí no fue una sorpresa, porque abonó, cultivó y regó su sistema de raíz. Entonces, ¿qué es el problema? Que nosotros nos impresionamos por la religiosidad. Y el objetivo del Señor no es ese, el objetivo del Señor es el corazón. ¿Qué es el pecado? El pecado es, el cáncer es una buena analogía para entender la manera que opera el pecado en nuestras vidas, especialmente cuando nos referimos al pecado que aceptamos y que hemos llegado a consentir. Puede que no te mate en el momento que lo comenzaste a practicar, pero va a ir minando tu caminar con el Señor. Va a ir minando y destruyendo aquellas cosas, yo no lo sé, aquellas cosas que fueron de apariencia o que simple y sencillamente nunca fuiste salvo, pero tenías la apariencia de un salvo. Finalmente, la conclusión de una persona salva o el fruto final de una persona salva es que perseveró. Ah, pero cantó muchos coritos. Ah, pero sabía mucha Biblia. No, 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 no. La prueba final de que una persona fue salva es que perseveró en el Señor. En otras palabras, como lo hemos dicho muchas veces, es que Dios lo preservó hasta el día final, como Judas lo dice en el verso 24, ¿no? Al único Dios, a nuestro sabio Dios, aquel que nos va a sostener sin resbalar, sin caída. Tal como Juan 10 lo dice, que el buen pastor nos va a preservar hasta el día final. Entonces simplemente observa lo que estos pasajes dicen acerca del pecado. Número 1, primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué dice Juan acerca del pecado? El pecado es no obedecer la ley de Dios. Es no cumplirla. Es como cuando tú vas en una calle y esa calle te dice que son 60 kilómetros el máximo. Pero tú decides que vas tarde el domingo por la mañana a la iglesia y quieres llegar antes de que el pastor comience a predicar, así que tú vas a 80. Estás violando una ley. Y si te para un tránsito, no vas a poder decirle piadosamente que lo estabas haciendo porque querías llegar a la iglesia, ¿no? Dependiendo del tipo de tránsito que te toque, o va a querer llegar a un arreglo, o te va a decir esto está un poco raro. O no llegues a la conclusión que a veces llegan mis hijas cuando me para un tránsito, ¿no? Siempre que un tránsito me para y, bueno, no me paran mucho, no se asusten. Pero la última vez que un tránsito me paró, iban mis hijas conmigo, y entonces cuando el tránsito comienza a dialogar, ¿y usted a qué se dedica? No, pues yo soy pastor de una iglesia, le digo, y aquí está, de hecho, a la vuelta. Y, no, señor, no, pásele adelante, váyase. Y entonces yo cierro la ventana, comienzo a andar y me dice una de las tres, yo quiero ser pastora. Cuando yo sea grande quiero ser pastora. No, no es así. No es así. O sea, el que tengamos un acercamiento al Señor no nos da inmunidad contra el pecado. Claramente Juan dice que pecar es infraccionar la ley de Dios. Número 2, Romanos 14:23, ve lo que Pablo dice. Pero el que duda, si come se condena, porque el que no lo hace por fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces el pecado es todo aquello que nosotros hacemos donde la fe no está involucrada. Ni siquiera tendrías que preguntarle al Señor si eso es pecado. Si no hay fe de por medio, es lo que dice Pablo en este pasaje, si no es de fe, es pecado.
Número 3, vean Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Debo perdonar a esta persona, pero no quiero. Estás pecando. Debo ser fiel al Señor, pero soy infiel. Estás pecando. Debo ser generoso, pero no quiero. Estás pecando. Debo obedecer los mandatos de Dios, pero no quiero. Estás pecando. Necesitamos tener conciencia de eso. O véanlo en Mateo 5, 27, 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces no es el acto, no es el acto sexual, es la mirada. Porque la mirada nuevamente te lleva a tu sistema de raíz o a las raíces de tu árbol. Este pasaje habla claramente de mirar a una mujer para codiciarla. Y lascivia aquí en el contexto de ese pecado es manifiesto como pensar el pecado, como pensar en el pecado. Vean como algo bueno, como algo que es bueno puede convertirse en algo tan malo. Porque el deseo sexual dentro del contexto del matrimonio es bueno y es un regalo y es una dádiva que Dios nos dio. Pero es malo cuando yo lo saco del contexto del matrimonio. Es malo cuando yo estoy deseando una mujer sin que esa mujer lo sepa. ¿Lo ven? Entonces realmente esa lascivia que puede haber en mi corazón tarde o temprano me va a destruir si nos dejamos dominar. Vean cómo algo bueno puede convertirse en algo malo. La comida es buena. Pero si yo no ejercito dominio propio, entonces voy a llegar a la glotonería o a la gula. Un deseo bueno, algo que Dios nos regaló, algo que Dios nos dio, fuera del ejercicio del dominio propio, se convierte en un tremendo problema para nuestro ser. Jerry Bridge dice en este libro que ya he mencionado en los últimos días, el pecado es una malignidad espiritual y moral. Si se le deja sin control, puede diseminarse por todo nuestro interior y contaminar todas las áreas de nuestra vida. Y lo que es peor, con toda seguridad provocará una metástasis a partir de nosotros y se extenderá hacia los creyentes que nos rodean. ¿Te imaginas? Ahora tu propio pecado, ese pecado con el que tú no trataste en tu corazón a tiempo, ese pecado con el que tú no supiste qué hacer a tiempo, ahora no solo está contaminando tu corazón, sino que ha llegado a afectar el corazón de todos aquellos creyentes que pueden rodearnos. Miren a Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué? Por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, ¿cómo opera la tentación en nuestra vida? Bueno, la tentación en sí misma no es mala. Déjame lo explico. Puede ser buena, porque puede ser un sistema de alerta que Dios está permitiendo en tu vida para reconocer la pecaminosidad del pecado en tu interior. Y entonces, si yo no sé que soy mentiroso, pero entonces me veo tentado a mentir, yo me acabo de dar cuenta que soy mentiroso y tengo que tratar con la mentira. Y eso es bueno. Pero si yo soy mentiroso y soy tentado a mentir y miento, entonces eso es malo.
porque yo estoy cediendo a la tentación. La tentación no es en sí misma pecado, pero ceder a la tentación es lo que es pecado. Entonces, hermano, como creyentes, ¿vamos a ser tentados? Sí. ¿Qué hace un creyente cuando es tentado? Corre al Señor. No se queda ahí, porque si te quedas te quemas. O sea, no nos podemos sentir tan fuertes en nuestro corazón, porque ya varias veces yo y Benjamín lo hemos dicho en estos días, y los que han orado lo han dicho, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces yo no puedo estar jugando en la línea de fuego como diciendo, oh, voy a comprobar que realmente soy fuerte en el Señor. Te vas a quemar. Te vas a quemar. Huye. Huye. Fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo, bueno, en el contexto de enmarcar eso como mandatos para un joven pastor. Timoteo, Pablo le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. No voy a entrar en la situación de qué son las pasiones juveniles en Timoteo, pero prácticamente él está diciendo, tienes que identificar que esta forma de tentación o de pecado en tu vida te debe de indicar que debes de huir. Lo vemos en el caso de José, cuando José fue tentado a pecar, adulterar con la esposa de su jefe, de su amo, y entonces se nos dice que José huyó, no se quedó allí. Entonces, en un mundo en el que tú y yo vivimos, a veces la gente piensa que huir es de cobardes. Pero cuando pensamos en que estamos huyendo realmente de la tentación, eso no es de cobardes, eso es de valientes. Eso es de gente entendida en la palabra de Dios, que sabe que si te quedas ahí, puedes ser afectado en tu corazón para ofender a Dios. Lo tenemos que decir literalmente en el caso de lo sexual, para ofender a tu esposa, para dañar el corazón de tu esposa, para dañar el corazón de tus bellos hijos. Por eso el pecado es horrendo. El pecado te da placer unos minutos y puede destruir tu vida entera. Puede hipotecar tu paternidad, puede hipotecar tu propia vida matrimonial. Aunque siempre que tenemos que enfrentar una infidelidad, tenemos que decirle a la gente que el ideal de Dios es el perdón, pero no puedes obligar a la gente a perdonar. Si nosotros pensáramos doble, triple, cuádruple, quíntuple, ves que lo que vamos a hacer tiene el poder de destruirnos, pero no sucede así. Somos tan tercos y tan duros para entender nuestro pecado remanente, no lo entendemos. Y como no lo entendemos, no estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo para vencer sobre él continuamente. Entonces la concupiscencia, este deseo interno de nosotros para pecar, es el hambre que tenemos por lo indebido en nuestro ser. Es el hambre que tenemos por lo indebido en nuestro ser. Yo no voy a hablar de nadie, yo voy a hablar de mí mismo. Yo no recuerdo antes de ser diabético que lo dulce me atrajera tanto. Yo no lo recuerdo. Sí, comía pastel. El otro día, yo no sé por qué el Señor permite estas cosas, pero estábamos en un funeral hace una semana. Alguien viene y me presenta a su hermana. Esta mujer en algún momento vino a esta iglesia cuando yo era un niño. Y creo que mi papá los casó. Pero entonces le dice el hermano con el que llegué a este funeral, ¿te acuerdas de Gerson? Sí, dice, ¿cómo no me voy a acordar? Y yo dije, ay, ¿qué va a decir de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? Dice. Abría nuestra hielera y comía gansitos y pingüinos cada vez que íbamos a una fiesta. Y ahí está el pecado. Yo le dije, mucho gusto, gracias, nos vemos. Yo no quería dar más ocasión a que ella siguiera hablando, ¿no? Entonces yo no recuerdo que lo dulce fuera un atractivo para mí. Pero entonces cuando me dicen, eres diabético, lo dulce se convierte en un atractivo para mí. Nadie diga amén. ¿Por qué? Porque la concupiscencia así opera. Queremos lo que sabemos que no debemos tener.
El césped se ve más verde en la casa del de enfrente. Queremos eso. Y ahí está dentro de nosotros. Entonces eso nos lleva a que la concupiscencia nos provoca a andar en los linderos del pecado. La concupiscencia es esto que nos acerca a donde está la raya que dice, no debes pasar de allí. Pero resulta que yo me quiero acercar lo más pegado posible para saber qué se siente, para sentir esa adrenalina. Mira Efesios 4:17 y creo que con este terminamos. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Observen lo que Pablo dice allá en la iglesia de Éfeso. La vanidad de su mente, nuevamente, nos hace ver la forma de pensar, la forma de los pensamientos. Esta es una mente que no está dando fruto de arrepentimiento. Esta es una mente que no está reconociendo que necesitamos arrepentirnos. Esta es una mente que puede entender la técnica, pero no la realidad. Y lo que Pablo está señalando aquí es que la mente dirige lo que nosotros vamos a hacer. Y por esta razón, Cristo quiere que veamos las raíces de nuestro corazón. Aquí hay un proceso. Este pasaje nos presenta un proceso. Y si no atendemos el llamado de Dios de limpiar, de purificar nuestro corazón delante de su presencia, lamentablemente podemos estar inmiscuidos en este proceso. Entonces, préstame atención los próximos minutos, casi termino. Número uno, lo que está sucediendo aquí es que Dios apagó las luces. Dice Pablo, el entendimiento está entenebrecido. Dios apagó las luces del entendimiento. Ya no escucho, ya no veo. Dios apagó las luces. ¿Por qué? Porque yo no me quise arrepentir. Porque Dios me dio la oportunidad para tratar en el sistema de raíz, pero yo me negué. ¿Y por qué me negué? Porque soy buen religioso. Y porque creo o pienso que yo no necesito, que yo no tengo que llegar ahí. Número dos, después de que Él apaga las luces, dice Pablo, están excluidos de la vida de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 15? Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, la conexión más importante de tu vida y de mi vida no es la conexión que tú tienes con Margarita, con Juan, con Rodrigo, con Carlos, con la iglesia, vientos nuevos o vientos viejos o como se llame. No es lo más importante. La conexión más importante de nuestras vidas es nuestra relación vital con la Santa Trinidad. Y si yo no tengo una comunión adecuada, entonces voy a ser excluido de la vida de Dios. Lo dice Juan en su carta, ¿no? Nuestra verdadera comunión es con el Padre, es con el Hijo, es con el Espíritu. Antes de lograr, y ese es el reloj para que me acabe, ¿no? Para que termine. Antes de lograr mi comunión con otros, yo tengo que lograr mi comunión con Dios. Eso es lo principal. Número 3, la ignorancia de no querer saber. La ignorancia de no querer saber nos domina. Vean eso, la ignorancia de no querer saber. Esa es una jugarreta del pecado horrible. Esa es una jugarreta horrible del pecado.
Es como cuando yo sé que debo de ir con mi hermano a arreglar el conflicto, porque la Biblia me lo dice, sé que debo de ir con él, pero entonces yo digo, no quiero ir con él. Sé lo que debo de hacer, pero no estoy dispuesto a ir para decir me equivoqué, porque eso va a quebrantar mi orgullo y va a modificar el aspecto o la apariencia que otros han creído de mí. Número 4, vea cómo Pablo dice, si usted sigue en el proceso, entonces su corazón se va a endurecer. ¿Qué creen con un corazón endurecido? ¿Cómo se ve un corazón endurecido, pero que religiosamente sigue viniendo a la iglesia todos los domingos? ¿Cómo se ve ese corazón? ¿Amargura? ¿Ah? ¿Enojo? Sin esperanza. ¿Cómo más se ve un corazón endurecido? Escucho por el oído, pero ya no tengo el entendimiento para reconocer lo que la palabra me está dando. Entonces es como si la palabra viva y eficaz que Hebreos 4:12 dice que debe estar penetrando el corazón de un creyente, entra por un lado y a la velocidad de la luz está saliendo por el otro lado, porque mi corazón se ha endurecido. Hay una resistencia en mi vida a realmente decir al Señor, Señor, esta es tu palabra, necesito de ella. Número 5, vean el proceso de Pablo. Si el corazón es endurecido, entonces toda sensibilidad se pierde. Han perdido toda sensibilidad. ¿Qué es esa expresión? Perder toda sensibilidad. No percibes a Dios en ningún lugar. Aquí está el daño del pecado masivo en nuestro corazón. No veo, no oigo, no entiendo, no siento. ¿Cómo llegaste allí? Pasaste por los primeros pasos. Y mientras ibas pasando por esos primeros pasos, Dios envió mensajeros. Porque así sucede, hermanos. Dios te envió cantos. Alguien te envió un WhatsApp con una predicación. Era para ti, no era para tu hijo. El canto tenía que hablarte de una esperanza, de una confianza, de una seguridad. No era para que tú se lo mandaras a tu comadre. Era para ti. Entonces nuestro corazón endurecido pierde esa sensibilidad. Mi corazón que ha perdido esa sensibilidad deja de ver las dádivas de Dios, los portentos de Dios, las maravillas de Dios, las misericordias de Dios de una manera clara para mi vida. Y número 6, dice Pablo, se entregaron a toda sensualidad. Es decir, dejaron de ejercitar dominio propio sobre sus vidas. ¿Cuál es la solución para una situación como esta? Debes permitir que la luz de Dios irradie sobre tu corazón. Yo no estoy aquí para decirte que si tú estás en el punto 1, en el 2, en el 5 o en el 6, no hay esperanza. No, sí hay esperanza porque el Evangelio siempre te da esperanza. Pero no esperes una vía de regreso corta cuando tu vía de ida ha sido larga. Se requiere confesión, se requiere quebranto, se requiere arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el proceso que el pecado sigue en nuestro corazón posiblemente ha sido largo y posiblemente yo no me he dado cuenta cómo llegué a este punto. Déjame te digo que hay una expresión en el libro de Santiago que es muy ad hoc a lo que he dicho esta mañana. Santiago, cuando identifica este grupo de creyentes en una congregación, dice que son hermanos o hermanas o gente que asiste a la congregación que tienen doblado ánimo. Su corazón está, a veces sí, a veces no.
A veces no voy por la palabra, pero voy por la comida. A veces no voy por el compañerismo, pero voy por el pastel. Mis valores han cambiado. Mi forma de pensar ha cambiado. Llegué allí en un proceso degenerativo. Esa gente sin luz siempre practicará el doblado ánimo. Llegarán a estar y no estar porque su corazón está rotundamente dañado o fracturado por el pecado. Entonces la pureza viene del corazón, de ese sistema de raíz que hay en mí. Pero ¿cómo el corazón es puro? Bueno, debo decirte claramente, yo no lo puedo purificar. Tú no lo puedes purificar. El Señor nos da claros mandatos como despójate y vístete. Pero la obra real de purificación es una obra de Dios sobre mi vida. Pero yo necesito decírselo. Él ya lo sabe. Él ha examinado nuestros corazones. Él ya lo sabe, pero yo necesito venir con toda honestidad y sinceridad y decir, Señor, no sé cómo llegué aquí. Después de 30 años de caminar contigo, después de 20 años de caminar contigo, no sé cómo llegué a tener un corazón endurecido, pero necesito limpieza, necesito pureza, necesito que tú hagas la obra en mi corazón. Entonces recibimos amor por Dios, deseo nuevo por su presencia, deseo nuevo por su palabra. Dejo de simplemente buscar a Dios como lo he buscado últimamente por las bendiciones de Dios. Y recuerdo que no debemos buscar las bendiciones, pero debemos buscar al Dios que tiene la facultad o la capacidad de bendecir. Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastar en sus placeres. Entonces vea cómo aún la forma de oración puede ser una forma religiosa. Wow, el hermano está orando al Señor. Y es que somos bien religiosos, ¿no? Para orar. Tú le pides a un hermano que ore por algún asunto y resulta que le sale una voz que no tiene, ¿no? Santísimo Señor. Ponemos frases en nuestra boca que a lo mejor ni entendemos, ¿no? Está como aquel padre que comienza a orar y dice algo como esto: soberano y Dios providente que estás en los cielos y gobiernas sobre la tierra, y el niño le jala el pantalón y le dice, ¿y qué es eso de providente? ¿Quién sabe? Pero se escucha bonito. Porque nuestra religiosidad nos lleva a eso, a vernos bien. Hay que orar bien, hay que cantar bien. Hace unos años en la congregación iba una señora, se sentaba detrás de mí y siempre decía el mismo texto mientras cantábamos. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque hay cosas que nosotros creemos que nos hacen ver bien. Pero nuevamente lo que el Señor está viendo es nuestro corazón. Observa que la verdadera adoración es una decisión de un corazón puro, recto delante del Señor, que sabe que no es perfecto, pero que sabe que cada día Él puede ser hecho más a la imagen de Dios. Job adoró a Dios en cenizas, en momentos donde posiblemente su emoción le decía no es tiempo de adorar. Pero entonces él decide adorar al Señor. Abraham adoró a Dios en un momento en el que le ha pedido a su hijo en sacrificio. Su emoción posiblemente no hubiera estado de acuerdo con Dios en ese punto. Pablo y Silas adoraron a Dios en la cárcel cuando su emoción posiblemente no les decía que adoraran a Dios desde la cárcel. Bueno, porque estos hombres pudieron practicar la adoración como algo que no es una emoción, sino una decisión. Yo creo que porque su corazón estaba en el lugar adecuado donde nuestro corazón debe de estar. Entendiendo que Dios orquesta todos los eventos de nuestra vida, entendiendo que Dios en su providencia nos ha rodeado de circunstancias, de personas, de
una grey o de un rebaño que puede fortalecernos. Entonces, hermano, déjame cerrar con este pasaje. Porque creo que la palabra del profeta Isaías en el capítulo 55 es tan clara y tan real para nosotros en una cita como la que nos hemos dado en los últimos días. Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Qué lindo, ¿no? Tenemos promesa de que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Tenemos promesa de que si lo llamamos, Él está cerca de nosotros. Qué linda palabra. Pero escucha lo que dice en el verso inmediatamente después. Abandone el impío su camino. Qué mala palabra. Porque en mi corazón yo he determinado seguir pecando. Bueno, nadie de nosotros lo decimos, pero el sistema podrido de nuestro árbol lo comunica. Entonces, abandona el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, la mente. Por eso Pablo dice, renueva la mente, renueva el entendimiento y vuélvase al Señor. Entonces, vean esta parte hermosa de promesa de Dios. Luego esta parte tremenda de llamarnos a cuentas, de decir, vuelvan a mí. Y luego vean la esperanza del Evangelio, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Vean que la mirada o el toque perdonador de Dios, el toque compasivo de Dios, el toque para nuestras vidas de pureza o de limpieza de corazón, tiene un requisito en este pasaje. El impío debe abandonar su camino, el hombre malvado debe abandonar su pensamiento y debe volver al Señor. Yo no sé si este va a ser el último mensaje que yo voy a predicar en esta temporada sobre el corazón. Yo no lo sé. Pero yo necesito asegurarme de que tú entiendes algo. Y de que yo entiendo algo claramente en mi vida. Cuando yo empecé a observar esto, yo no lo observé en nadie más. Dios comenzó a quebrantar mi propio corazón y el primero confrontado antes de poder predicar esto fui yo mismo. No nos agrada a tu corazón y a mi corazón, no nos agrada ser confrontado, porque como el corazón no lo ve nadie, nosotros no podemos ver hasta qué grado nuestro corazón está puro o está impuro. No lo podemos ver. Pero entonces en su misericordia Dios ha querido llevarnos a este tiempo donde nos dice claramente, trata con tu corazón, trata con tu corazón. Trata con tu corazón. Recuerdo hace unos meses cuando yo inicialmente prediqué esos 5 o 6 mensajes, que a las semanas salió un libro al mercado, se llama La Teología del Corazón, y alguien me hizo el favor de enviarme un audio del autor de ese libro. Es un mensaje que él predicó en la República Dominicana, en la iglesia del pastor Michelén. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tú estás predicando tiene mucho que ver con eso. Y él me mandó el audio, duró algo como 50 minutos el video. Recuerdo que yo lo mandé. Y hubo 2 llamadas que yo recibí después. O sea, hubo quien se dio a la tarea de escuchar ese mensaje y de poder decir, ¿sabes qué? Gracias por enviarlo. Bueno, intencionalmente yo no estaba buscando un mensaje sobre el corazón o que aclarara esto. Yo no estaba buscando que a los meses ese libro estuviera en mi dispositivo y pudiera leerlo, pero el Señor seguía abonando a mi vida el deseo de tratar con mi corazón. Entonces yo voy a leer lo que un puritano escribió y yo voy a dejar después un tiempo para que nosotros oremos. El conocimiento propio. Escrutador de los corazones. Un buen día es para mí cuando me ofreces un atisbo de mí mismo. El pecado es mi mayor mal.
pero tú eres mi mayor bien. Tengo motivos para despreciarme y no buscar el honor propio, puesto que nadie desea elogiar su propio vertedero. Mi país, mi familia y mi iglesia lo pasan peor por causa de mis pecados, porque los pecadores traen el juicio al considerar que los pecados son pequeños o que Dios está enojado con ellos. No me dejes tomar a otras personas buenas como mi ejemplo y pensar que soy bueno porque me asemejo a ellos. Porque todos los hombres buenos no lo son tanto como deseas. No siempre son coherentes, no siempre buscan la santidad, ni sienten el bien eterno en la dolorosa aflicción. Enséñame a discernir cuando algo es malo y sin embargo lo considero correcto y bueno. A discernir cuando algo es legítimo porque procede de un principio maligno, tal como lo es el deseo de renombrar, del renombre, perdón, o de la prosperidad por usura. Dame gracia para recordar mis necesidades, mi falta de conocimiento de voluntad en las Escrituras, de sabiduría para guiar a otros, de arrepentimiento diario cuya ausencia te mantiene alejado de un espíritu de oración, pues mis palabras carecen de amor, de celo por tu gloria, al buscar mis propios fines de gozo en ti y en tu voluntad de amor a otros. Y nunca me dejes colocar mi caño lejos de la fuente, sin tocar el manantial eterno y sin tomar agua de lo alto. En la mirada de este hombre, Dios es el único verdadero escrutador, el único que puede ver tu corazón y mi corazón en todo su esplendor. Pero es ese mismo Dios que nos invita a tratar con la raíz, porque si la raíz no es tratada, entonces no puede haber buen fruto. Ayer en la noche, mientras una persona salía para no venir el día de hoy, esta persona me decía que llevaba mucha tarea. Entonces, si tú no estuviste en el ejercicio que hicimos de revisionar, o si tú lo tomaste liviana o ligeramente, regresa a casa, toma los días que tengas que tomar para hacer ese ejercicio con honestidad, con sinceridad, para identificar pecados, para confesar pecados, para rogar el perdón de Dios y para reconocer delante del gran escrutador nuestra necesidad de Él. Pónganse en pie, por favor. Señor, te adoramos. Te damos gracias por tu palabra. A veces cuando tenemos que predicar mensajes como el que he traído esta mañana a mis hermanos, pudiéramos pensar que estas encomiendas, que estos mandatos de parte de Dios para nuestras vidas son tan difíciles. Pero no debemos tomar esa actitud porque realmente si hemos nacido de nuevo, tú nos has dado la facultad y el poder por tu Espíritu Santo de poder tener victoria sobre el pecado. Muchos hemos reconocido que has quitado la pena y la culpabilidad del pecado, pero estamos evitando el poder ser victoriosos sobre nuestros pecados a través del poder del Espíritu Santo, porque creemos que es por la fuerza de nuestra mano, por lo duro de nuestras palabras, por mis buenos pensamientos, y no estamos llegando al punto de confiar y de depender en lo que tu Espíritu Santo realmente desea para nosotros. Señor, yo ruego que al salir de este lugar, tú des claras convicciones a nuestras vidas hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Si hemos errado en el camino de retorno puede ser largo y puede ser difícil porque incluye el quebranto, el arrepentimiento, el dolor, la confesión. Pero ese es el camino que a ti te glorifica.
El camino de la religiosidad ha dañado a tantos en el pasado y tristemente va a dañar a tantos en el futuro, pero la religiosidad no es la respuesta para nuestro pecado. La religiosidad me invita a cortar el mal fruto que hay y a colocar o engrapar fruto que da apariencia, pero no resuelve el sistema de raíz. No resuelve mi ira, no resuelve mi orgullo, no resuelve mi falta de gratitud, no resuelve mi falta de contentamiento, mi ansiedad o mis preocupaciones. Pero Espíritu Santo, yo pido que tú seas con nosotros, en nosotros y por medio de nosotros, obrando. Yo pido que si como resultado de estos días aquí, alguno que ha creído ser salvo, pero ha identificado que no lo es, Señor, que toda esta palabra acumulada pueda provocar que esta o estas personas puedan venir a ti en arrepentimiento y en fe. Pero también ruego, Señor, que como creyentes, si hemos cedido al pecado o si nos encontramos en una parte de este proceso hasta perder la sensibilidad o hasta endurecer el corazón, yo te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo traigas convicción a nuestro corazón, traigas convicción a nuestra alma de la necesidad que nosotros tenemos de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra y hablar a nuestros corazones. Gracias Dios por estos días en los cuales tú has ministrado nuestra vida de una manera especial, Señor. Has tocado, has hablado a nuestro corazón. Y como tú lo dices en tu palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ayúdanos. Ayúdanos a practicar, Señor, lo que hemos escuchado, lo que tú has hablado a nuestro corazón. Te lo pedimos con todo nuestro ser. Porque si nosotros no practicamos, Dios, lo que tú nos dices, jamás nuestras vidas serán transformadas. Seguiremos siendo soberbios, orgullosos. Seguiremos siendo hombres y mujeres que te faltemos al respeto cada día y te ofendamos. Oh Dios, ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado delante de ti cada día. Dispuesto para que tú lo dirijas. Dispuesto, Señor, para que tú sigas trabajando en nosotros. Te lo pedimos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero practicar un poco lo que, iniciando la práctica, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y quiero en esta hora pedirles perdón a aquellos que yo he ofendido o que se han sentido ofendidos por mí. Porque a veces uno incomoda a las personas sin darse cuenta. Y eso es algo importante, que nosotros podamos ser transparentes, porque yo soy imperfecto. Y es importante que cada uno de nosotros podamos reconocer eso, que somos imperfectos y ofendemos, dañamos. Y es bueno que cada día podamos reconocer que necesitamos perdonarnos los unos a los otros y pedir perdón cuando sea necesario, cuantas veces sea necesario. Porque necesitamos un corazón limpio, un corazón dispuesto para Dios cada día. Y mi deseo es crecer en el Señor para gloria y honra de su nombre. Y no quiero que estorbe nada, nada. Quiero tener esa libertad de poder llegar
a su presencia el día que Él me llame y que el Señor me pueda decir, pasa buen siervo y fiel. Ese es mi deseo. Y en esta hora también quisiera que oremos por nuestro pastor Gerson y su familia y podamos dar gracias a Dios por sus vidas. En esta hora, si tú quieres pasar y puedes o extender tu mano ahí donde estás con ellos, puedes pasar, Pau. Sus hijas, si están aquí cerca. Y vamos a orar por ellos y darle gracias a Dios por sus vidas, por su ministerio. Padre, yo dirijo y ustedes pueden orar desde ahí o acercarse. Hermoso Padre, gracias te damos en esta hora, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien usar a tus siervos. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Gerson, Señor, el cual, hermoso Padre, ha gastado su vida para el servicio tuyo. Y oro, Señor, que cada día tú le des un corazón entendido, un corazón dispuesto para ti. Le digas, sigas dando sabiduría, gracia, de nuevo, Señor. Sigas renovando su entendimiento, sigas dándole discernimiento, Señor, para que Él siga pastoreándonos, para que Él siga aconsejando, Señor. Gracias por su vida. Gracias por su trabajo, Señor. Gracias por ponerlo, Señor, como pastor para nosotros como ovejas. Gracias, hermoso Padre, por su vida, por su corazón. Oro, Señor, que día a día, Dios, tú seas abriendo los cielos sobre su vida y sigas, Señor, usándole para tu gloria. Y oro, Señor, en esta hora, bendito Padre, que tú guardes su corazón del orgullo, guardes su corazón de la soberbia, Señor, y sigas, Señor, bendiciéndole con un corazón humilde, dispuesto. Dios maravilloso, glorifícate en medio de su vida. Sigue derramándote en medio de sus hijas, Señor, que son imperfectas. Oramos, hermoso Dios, para que tú sigas formándoles, sigas obrando de una manera poderosa, de tal grado que ellas puedan tener un corazón entendido para ti y cada día puedan apasionarse de ti, Señor. Y que ellas cada día puedan tener el temor a ti, Señor, y puedan temblar ante tu palabra. Dios maravilloso, glorifícate de una manera poderosa. Sigue, Señor, obrando en la vida de Paola, Señor, y sigue bendiciéndola, Señor. Maravilloso como esa mujer sabia, esa mujer prudente, esa mujer que edifica su casa, Señor. Esa mujer que cuida, Señor, de ella, Dios, en el nombre de Jesucristo. Oramos en esta hora, Señor, y les bendecimos, maravilloso Dios, y te damos muchas gracias por esta gran familia, Señor. Gracias, aunque sabemos que es imperfecta, Señor, maravilloso, pero tú la has puesto para que ellos tengan cuidado de nosotros. Te adoramos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesucristo en esta hora y te damos muchas gracias por tu amor sobre nosotros. Gracias por tus cuidados, Señor, y gracias por sus vidas. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.